estos últimos domingos, bueno, yo creo que siempre todo es cuestión de la fe. La palabra lo que hace es que crece la fe en nosotros. Pero hemos venido hablando de estos principios, de lo que es una fe activa, cómo vivir en una fe, ¿sí? Activar la fe en nosotros. Y he tomado varios pasajes del libro a los Hebreos, en el capítulo 10, y hoy quiero finalizar el capítulo 10 con uno de los principios de la palabra que tenemos que tener nosotros siempre presente en nuestro corazón. Así de que oramos al Padre, nuestro Padre Celestial, para que sea la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Revelando su palabra en nosotros, llevándonos a una renovación en nuestra manera de pensar, y esto produzca una transformación en nuestras vidas. Voy a partir del versículo 32 del libro de los Hebreos, del capítulo 10. Dice la palabra así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Quiero recordarles que esta palabra, esta carta, fue escrita para esos primeros cristianos, esos primeros hermanos nuestros, la iglesia primitiva, estos primeros seguidores de Jesús, aquellos que eran llamados los del camino, seguidores del camino, judíos, que al haber sido iluminados por el Espíritu Santo, reconocieron a Jesucristo, aquel que había sido crucificado, como el Mesías, como el Salvador. Le aceptaron en su corazón y empezaron a profesar su fe, a confesar su fe. Y esto generó o trajo por consecuencia en ellos persecución. Fueron perseguidos. Perdieron sus propiedades. Los despojaron de sus propiedades. Perdieron su libertad que tenían de hacer negocios entre ellos con los judíos. Fueron separados del ámbito de la economía. Ningún judío podía hacer o se atrevería a hacer algún negocio por su religiosidad y su tradición, su legalismo, con alguien que fuese señalado como un seguidor de Cristo, como alguien que fuese señalado como uno de los del camino. No solamente eso, eran hechos prisioneros. Recuerden a nuestro amado apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que precisamente él, ¿sí?, su gran celo como judío era perseguir a aquellos que habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Así de que perdían su posición social, perdían su posición económica, perdían su capacidad de poder seguir haciendo negocios entre el pueblo judío, perdían su libertad, perdían todo. Ahora bien, nosotros, la iglesia de hoy, gracias a Dios, nosotros aquí, en algunos otros países sí hay persecución, pero aquí no. Nosotros no somos perseguidos por profesar nuestra fe en Cristo. Nosotros no somos llevados a la cárcel porque confesemos a Cristo como Señor y Salvador. Tampoco se nos quitan nuestras propiedades, ni se nos prohíbe hacer negocios, no. Hay una situación completamente diferente de esta primera iglesia, de la cual está haciendo referencia el libro de los Hebreos, a la iglesia actual. Aunque, como repito, hay países donde sí
hay una gran persecución y sí es cuestión de perder la libertad e inclusive perder la vida por profesar a Cristo. Pero estoy hablando países, sobre todo del Asia o del norte de África, ¿sí? Países que están bajo el Islam radical, donde está penado, inclusive, como les digo, con pena de muerte, el confesar a Cristo o el hablar de Cristo. Pero aquí no es el caso. Nosotros no tenemos ese tipo de situaciones. ¿Estamos pasando por situaciones difíciles? Sí. ¿Hay crisis en nuestro entorno? Sí. ¿Hay tribulaciones en medio nuestro? Sí. Sí las hay, definitivamente. Pero hay una gran diferencia con esta iglesia a la cual le está escribiendo el autor de los Hebreos. Pero ¿en qué hay una similitud? Bueno, hay una similitud en que ambos profesamos la misma fe. Tanto esta iglesia, los Hebreos, como nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra revelada, cuando ellos aquí hacen referencia a que ustedes que fueron iluminados, nosotros utilizamos la palabra revelación, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la revelación de la palabra, estamos siendo iluminados por la palabra. Esto es, la oscuridad se disipa cuando viene la luz. Eso es ser iluminado, ¿no? Ustedes ellos estaban en oscuridad, vino la palabra, el Espíritu Santo tocó su corazón y fueron iluminados por la verdad. Cuando la palabra de Dios se revela a tu corazón, estás siendo iluminado, ¿sí? Ahí se ilumina el conocimiento. Puedes ver. Cuando no hay luz no puedes ver. En la oscuridad no se ve. Cuando se ilumina el espacio en el que estás, tienes la capacidad de ver. Así de que espiritualmente entendemos este principio, ¿sí? Tenemos eso en común con ellos. Hemos sido iluminados por la palabra. La palabra se ha ido revelando en nosotros y esa es la palabra que establece el fundamento de nuestra fe. Por eso cuando seguimos leyendo en el capítulo 11 de Hebreos el tema de la fe, pues queda establecido que sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios, ¿sí? Entonces la fe va creciendo en nosotros en la medida en que vamos siendo iluminados, vamos recibiendo la revelación de la palabra. Tenemos en común con esta iglesia primitiva, esta iglesia de los primeros tiempos, que en ambos está la capacidad de experimentar el gozo. El gozo que no está en función de las circunstancias que nos rodean. El gozo que no es producto de la satisfacción personal por aquello que nosotros deseemos, esperamos o queramos. Un gozo que va más allá de lo que naturalmente se puede entender. Estamos hablando de un gozo sobrenatural. Ese gozo estaba en ellos, ese gozo está en nosotros. O tenemos la capacidad de experimentar ese gozo en medio de la tribulación. Dice aquí la palabra del Señor que ellos en medio de estar en esta situación, que todo lo que acabamos de leer, que inclusive de haber sido hechos prisioneros, ¿sí? De haber sido despojado de todas sus cosas, ¿sí? Dice, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y esto también lo tenemos nosotros en común, que esa misma herencia que ellos sabían que tenían, sabemos nosotros que también nosotros la tenemos. Aquí la reflexión para el día de hoy es, primero, nosotros podemos experimentar este mismo gozo del cual está hablando el autor de Hebreos en medio de la tribulación, en medio de la situación crítica, de los problemas, de lo que estamos viviendo. Eso es un buen punto de reflexión. Muchos dicen es imposible decir que podamos tener gozo en medio de lo que se está viviendo. Por eso algunos dicen que si nosotros somos extraterrestres, ¿sí? Y pues sí, de alguna manera somos extraterrestres. ¿Tú qué dices, Juan José? ¿Tú eres extraterrestre? ¿Sí?
La palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿o no es así? Que estamos en este mundo ¿de qué? De paso. Por lo tanto, si estamos aquí de paso, quiere decir que pertenecemos, ¿sí?, a otro lugar que no es esta tierra. Así es de que, de alguna manera, ¿sí?, pues somos extraterrestres. Pero no se van a confundir, no vayan a empezar a decir, ay, el apóstol estaba hablando de ovnis. Y no. Que quede muy claro que la palabra establece que nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, ¿sí? Que los principios que son eternos para nosotros no son los principios que gobiernan esta tierra, ¿sí? Que cuando hablamos del gozo y cuando hablamos de la paz, de hecho el Señor lo dijo, la paz no como el mundo la da. Nosotros estamos hablando de una paz que es diferente a la paz que da este mundo, ¿sí? Y en este caso, pues estamos hablando de este gozo. Pero les dije que íbamos a hablar de dos principios del reino. Dos principios que son necesarios para que se cumpla una declaración que se hace aquí, en este capítulo 10 de Hebreos, que ustedes la conocen, que ustedes la han pronunciado en muchas ocasiones y que la pueden decir en muchos momentos, que es esta declaración tomada precisamente del Antiguo Testamento, que establece que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es fácil decirlo. De hecho, lo decimos muy rápido. De hecho, la palabra fe no son más que dos letras que las pronunciamos en un instante. Pero vivir este principio, vivir hoy en día con este fundamento de fe en nosotros, de saber que nosotros vivimos los principios del reino por la fe, y que esté establecido que los que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, nosotros que somos justos, vivimos por esa fe, nos lleva a una reflexión. Lo primero, que si no hay iluminación o no hay revelación de la palabra, nuestra fe será una fe muy débil, será una fe muy pequeña. Porque la mayoría de la gente dice ser hombres y mujeres de fe. Yo no estoy aquí para decir quién tenga más fe o quién tenga menos fe, no. Solamente el Espíritu Santo puede conocer, ¿sí?, lo que hay en el corazón del ser humano. Pero lo que sí sabemos es lo que la palabra de Dios dice. Que si la fe crece en nosotros por el oír la palabra, esto es por la revelación de la palabra, esto establece que si buscas la revelación de la palabra de Dios, te alimentas de su palabra, crece en tu corazón este depósito profético que es la palabra de Dios. Mientras más hay en tu corazón, mientras más revelación hay en tu corazón de la palabra, tu fe tiene esos elementos necesarios para poder crecer y desarrollarse más. Aquel que no crece en el conocimiento de la palabra, aquel que no crece en la revelación de la palabra, que no hay revelación, no tiene elementos para poder tener una fe fuerte, una fe grande, una fe firme, una fe que realmente le lleve a declaraciones en las cuales establezca su vida, sino se queda solamente en conceptos aprendidos. Hay muchas personas que aprenden los conceptos. Por ejemplo, hay quienes han aprendido el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Que ustedes muchos se lo saben. Muchos de ustedes, todos en ustedes es una realidad, ¿verdad? Pero conozco algunas personas que lo dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ante la primer tribulación, ante la primer situación difícil, se desploman. Y cuando le digo, bueno, pero no dijiste tú que todo lo podías en Cristo que te fortalecía. Ah, no, eso es otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? O sea, no, bueno, suena bonito, pero la realidad es otra. No. Si realmente esa palabra se ha hecho viva en ti por todo lo que la palabra de Dios ha revelado, si realmente has entendido el por qué existe esta declaración en la palabra, que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, pero no es por el saber un versículo, no es por el repetir un versículo, sino es
por lo que genera en nuestro corazón el conocimiento de la palabra revelada, de todo lo que Cristo Jesús ha venido a mostrarnos, porque Él vino a hablarnos a nosotros, Él vino a darnos a conocer al Padre, Él vino a traernos el Evangelio del reino, a abrirnos las puertas del reino para que nosotros pudiésemos no solamente ver el reino, sino entrar al reino. Y cuando entramos al reino estamos dentro de los principios establecidos por Dios para nosotros sus hijos. No es el saber un versículo de memoria, es vivirlo. Y para vivirlo, por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces, vivir un versículo de la palabra es vivir por la fe. Dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Confianza, recuerdan que hablamos la semana pasada, ¿sí? Estuvimos hablando de certeza, de certidumbre, veníamos hablando de confianza. Bueno, pues ahora estamos cerrando el capítulo 10 y dice el autor de Hebreos, no perdamos, ¿sí? Pues no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Aquí tenemos ya dos principios, confianza y paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? No pacientes enfermos. ¿Cuántos que ponen la paciencia, ¿sí? Día a día como un fruto, como un don del Espíritu Santo, ¿sí? Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿verdad que no? ¿Hay alguien aquí que retroceda? No. Pues no están tan seguros, están como callados, como asustados. ¿Hay alguien aquí que retroceda? Ah, bueno, así sí, que se escuche. Dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muchos de los judíos que fueron iluminados, o algunos pocos, cuando empezaban a ser señalados como seguidores de Cristo, algunos retrocedían. Algunos decían, no, yo no. ¿Quién te dijo? ¿Cómo crees? No, yo no. Después, cuando llegaban ellos a su casa, decían, Señor, perdóname, pero tú has de entender que si yo hubiese dicho que sí, me hubiesen llevado preso. Y mira, todo lo que hubiese pasado, pero no, tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes que sí. Estoy imaginándome situaciones, ¿verdad?, que pudieron haber sucedido. Pero no es solamente lo hago para poder ilustrar lo que puede suceder hoy en día entre nosotros, ante situaciones difíciles. Cuando nosotros hemos sido iluminados, cuando ha venido la revelación de la palabra a nuestra vida y sabemos que solamente hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad, y que el reino de la luz, el reino de Dios, tiene principios, hay fundamentos en los cuales vivimos en ellos, tiene una forma de vida, tiene una cultura que Dios nos ha pedido que vivamos como hijos de Él, y sabemos que a Él no le agrada, por eso lo dice, ¿sí? Si retrocedes, no agradará a mi alma. A Él no le agrada que nosotros, después de haber sido rescatados del reino de las tinieblas, después de que aquel que tenía potestad sobre nosotros, fuimos librados de esa potestad, de esa autoridad, para venir al reino de Dios, a Él no le agrada, a Dios no le agrada que nosotros retrocedamos. ¿Y cómo podemos retroceder? Cuando nosotros echamos mano de aquellos elementos que pertenecen al reino de las tinieblas para tratar de resolver situaciones que nos puedan estar afectando en nuestro entorno. Hay una posición clara. Estamos en medio de tribulaciones, estamos en medio de situaciones difíciles, ¿sí? Pero el justo por la fe vivirá. ¿Y cuántos principios de fe están anclados en nuestro corazón?
¿Cuántos principios de fe nosotros podemos establecer en nuestra vida diaria para afrontar las situaciones difíciles que podamos estar viviendo? Las crisis en las cuales podamos estar atravesando, la tribulación que hay a nuestro alrededor. Si nosotros hemos entendido la paternidad de Dios en nosotros y está claro en nosotros el principio de que Dios es nuestro Padre y tú tienes clara la paternidad en tu vida, tú sabes lo que es, lo que representa ser padre, tú sabes lo que es el amor de un padre, tú sabes lo que es la responsabilidad de un padre, tú sabes lo que es el poder de un padre cuando está a su alcance el hacer todo por sus hijos. Porque nuestro Padre Celestial no tiene limitación alguna. Porque nuestro Padre Celestial, Dios, quien ha establecido que Él es quien nos cuida, nos protege, nos sustenta, que Él es nuestro Padre, que se ha revelado a nosotros como nuestro Padre, nos ha dicho, no teman, yo estoy con ustedes. Ese es un principio de fe. ¿Cómo lo vives? El justo por la fe vivirá. Y el Señor dice, yo te voy a sostener. Si yo le doy de alimento a los pajaritos del campo, a las aves del campo, ¿cuánto más no haré yo por mis hijos? Esto no representa que si tienes crisis o problemas te quedes en tu habitación con los brazos cruzados, orando y diciéndole al Señor, mándame el maná o mándame un cuervo con un filete. No, yo creo que ni el cuervo llega porque no va a encontrar por ahí. Bueno, Dios es poder, él puede hacer lo que Él quiera. Pero el tema del maná se acabó hace miles de años. Que yo sepa, un día se acabó, ¿sí? Después de 40 años, un día dijo, ya no más maná y ya no más maná, ¿sí? Así de que, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Se lo dije hace algunos domingos cuando empezamos este proceso de activar la fe, que el primer paso teníamos que dar, pedirle sabiduría a Dios. Pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría en estos tiempos difíciles. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de emprender? ¿Cómo debo de trabajar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de moverme en estos tiempos para que toda esta situación adversa yo pueda seguir adelante, siempre confiando en ti, siempre teniendo mi fe por delante? ¿Cuál es la contraparte de esto? Que venga alguien de los agentes del otro reino a proponerte un negocio que de antemano tú sabes que es un negocio que no es justo, un negocio que no agrada a Dios, un negocio que está fincado en la corrupción, que está fincado en el robo, que está fincado en todo aquello que viene ¿sí? Y tú digas, bueno, pero en estos tiempos, pues, ¿quién no lo hace? Bueno, Señor, ¿qué tal? Donde yo venda 1 litro de aceite ahorita. ¿Quién necesita aceite para motor? Aquí. No, ¿qué? ¿En cuánto lo están consiguiendo? Porque yo ahí tengo un tambor de 200 litros. No les he dicho si vacío o lleno o medio lleno. Pero a ver, escucho ofertas. ¿En cuánto? 2 millones tú. Dale, ¿quién da más? Aclaro que ese aceite cuesta 1,600 bolívares en la planta de PDVSA. 1,600 bolívares el litro de aceite. 1,600, no 1,600,000. 1,600 de los de la prehistoria, pues, pero 1,600 de esos que ya no sirven para nada, pues. 1,600 bolívares cuesta 1 litro de aceite en la planta de PDVSA. Pero aquí me están dando 2 millones de bolívares por 1 litro. ¿Sabe? 3 millones. Cónchale. ¿Qué les parece? ¿Cómo creen ustedes que alguien pueda tener un tambor de 200 litros de aceite vendiéndolo en 3 millones? ¿Saben qué cadena de corrupción hay en eso, de robo? Es que yo no estoy diciendo el que se ve obligado a comprarlo porque si no, no trabaja, porque si no, no sale a pescar, porque si no, tú estás siendo víctima de, ¿sí? Yo estoy diciendo, yo sé que aquí no hay nadie que venda aceite en ese precio. Yo no tengo aceite, yo no vendo aceite. Si no vayan a pensar, ay, el apóstol le está vendiendo. Mañana vienen a preguntar que se les dejo más barato. No. De hecho, a mí me robaron 6 litros de aceite aquí afuera. Abrieron mi carro para llevarse el aceite. Únicamente, no se llevaron nada más. Alguien sabía que ahí había 6 litros de aceite y abrieron mi carro y se lo llevaron. Así de que yo no vendo aceite, que quede claro.
Pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Y hoy en día, fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Primero, no retrocedas. Pero si vamos un poquito atrás en el versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando tú estás consciente, y esto es la vida del justo, que vive por fe, tú estás consciente de que hay una actitud, una situación que es pecado, que no le agrada a Dios, que pertenece al reino de las tinieblas. Estás consciente de ello y lo piensas y dices, wow, yo sé que eso no es correcto, yo sé que eso no le agrada a Dios, yo sé que esto es fruto, esto es un robo, esto me están haciendo partícipe de un robo, me están pidiendo que participe ¿sí? Que yo tenga una utilidad. Mira, yo me robé esto, vamos a venderlo, porque si alguien trae un litro de aceite que en la planta de PDVSA vale 1.600 bolívares el litro, y luego viene y te lo ofrece para que lo vendas en X cantidad de millones, es porque alguien se robó ese aceite, ¿sí?, de la cadena de distribución normal. Porque ¿se acuerdan ustedes antes cuando uno llegaba a cualquier bomba con tu carro y decías, ponle 4 litros de aceite, o comprabas aceite y comprabas tu aceitito y te ibas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie se lo robaba. Hoy se lo roban, generan escasez y después hacen lo que están haciendo. Si alguien está consciente de esto, que sé que aquí no hay ninguno, yo es por si alguien me escucha a través de internet, de la televisión. Yo creo que por la televisión sí me van a escuchar algunos, que saben que esto es una actividad que a Dios no le agrada, que es hacerte partícipe del pecado, y conscientemente dices, bueno, pero si vendo esto, resuelvo parte de mis problemas, me compro esto, me voy haciendo bien. Bueno, Señor, mientras pasa la crisis, yo lo voy a hacer. Ya cuando estas cosas cambien, ya cuando esto, entonces nos volvemos a poner tú y yo a mano. Me vuelvo a arrepentir, voy a una campaña evangelística y voy y me reconcilio contigo y ya tú me perdonas y todo. Queridos hermanos, la gracia no es una licencia para actuar. Dice la palabra, no retrocedáis. No retrocedáis. Eso es retroceder. Una vez siendo iluminado, no regreses a la oscuridad. Ten paciencia y confianza. Confianza en saber que Dios te va a sostener. Confianza en saber que Dios te va a dar la sabiduría para enfrentar la tribulación. Confianza en saber que Dios está al pendiente de ti y que Él va a responder a tu oración cuando tú confías en Él. Yo tengo muchos testimonios, todos los días vienen a hablar conmigo miembros de la iglesia que me dan su testimonio. Ayer estaba conmigo una persona hablando y me decía, no tenía nada, no tengo plata, no tengo nada. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es? Mira, y ya no hallaba qué hacer. Yo le llamé la atención, yo le dije, tú necesitas sabiduría. Él es un profesional con muchos años de experiencia, que estudió en la universidad, ha trabajado, ha desarrollado su carrera, tiene muchos conocimientos. Y lo llamaron a trabajar a la gobernación, en una dirección de la gobernación, y eso también me van a oír por televisión, pero no le hace. Y digo, ¿cómo es posible que siendo tú un profesional con tantos años de experiencia estés al frente de una dirección y ni siquiera el salario mínimo te estén pagando? Ni siquiera, porque ni siquiera les dan la cesta ticket completa. Le dije, pues eso y más mereces, porque si no renuncias mañana, me voy a encargar de jalarte las orejas todos los días que te vea, porque no es posible que seas parte de esto. ¿Cómo es posible que ni siquiera el salario mínimo? Entonces vienes a decirme que no te alcanza para comer. Pues claro que no te va a alcanzar para comer, pero no puedes ser parte. ¿Qué estás esperando? Pídele a Dios dirección, pídele sabiduría. Eso no es justo. Te estás haciendo partícipe de algo, de una injusticia.
de una injusticia. Le digo, mira, la persona que nos ayuda aquí a barrer, a trapear, que nos ayuda a mantener la iglesia limpia, gana más que tú. Vente aquí conmigo. Estoy hablando con propiedad, no estoy inventando cosas. ¿Sí? Así es de que por eso les digo, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para estos tiempos. Tenemos que pedirle al Señor y decirle, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar y mantenerte firme. Así es de que confianza en el Señor, confianza. Pedirle al Señor dirección, sabiduría. Hay muchas cosas en las cuales nosotros, miren, yo les decía al pastor Ardenson que tiene, y algunos otros que tienen el conocimiento de la mecánica, prepárense, porque todo el que sabe mecánica viene en tiempos buenísimos para ustedes. ¿Sí? Prepárense, sí. Yo conozco este sistema, esto sucedió en Cuba hace muchos años. Hoy en día, ahorita ya comprar refacciones nuevas, esto, lo otro es un buen problema. Ahorita ya llevar un carro a una agencia que te lo arreglen es imposible. El que sabe de mecánica no te va a alcanzar los días, Hardenson, no te va a alcanzar los días, los clientes van a estar atrás de ti y más sabiendo que es un hombre íntegro, eso sí, responsable, ¿sí? Responsable, íntegro en tu trabajo. ¿Sabes lo que vale ahorita una persona íntegra, responsable y con conocimientos para ayudarte a resolver los problemas? Y eso en todas las áreas. Prepárense. ¿Cuántas mujeres saben coser, cortar ropa? ¿Cuántas saben hacer vestidos de aquí? Levanten la mano. Ahí está la cosa. Todas tienen que aprender, todas. ¿Por qué? Porque dentro de poco se van a dar cuenta la gran bendición que es saber hacer tu propia ropa, cortarla, arreglarla, acondicionarla y todo, y vas a empezar a cambiar. Y así puedo seguirles diciendo muchas cosas. Hay que cambiar nuestra, ¿sí?, mentalidad, nuestra manera de ser. Algunos dicen, yo mejor espero que cambie el país. Está bien, todos esperamos que cambie, pero mientras tanto tenemos que tomar acciones concretas, pero siempre basado en la confianza. ¿En quién? En Dios. Y con paciencia. Con paciencia. Mucha paciencia, ¿sí? Porque es una realidad. Antes de terminar, ya el tiempo se me fue, quiero decirles algo. También que lo tengan en oración, sobre todo ustedes los del segundo servicio son los que más conocieron a Mateo. ¿Recuerdan a Mateo? El niño que oraba todos los días en la mañana aquí, los domingos, perdón, que Mateo. Bueno, su mamá, Luisa Fernanda, psicóloga, ella es colombiana, él también colombiano. Ellos se fueron a Colombia porque él necesitaba una medicación aquí, está bajo un tratamiento y pues ya no lo tenía y se tuvieron que ir. El día jueves me enviaron un mensaje, una foto de él. Iba inconsciente en una ambulancia porque estando en Transmilenio sufrió un ataque, convulsionó y bueno, llegaron los servicios para auxiliarlos. Le llevaban a un hospital. Luisa Fernanda, siendo colombiana, siendo psicóloga, profesionista, no ha podido encontrar un trabajo de planta, no ha podido ubicarse en el sector laboral en Bogotá, y cuando llegó al hospital le dijeron que tenía que pagar un 30% del costo del tratamiento para poder atender a su niño. Cuando ella nos llamó para pedir oración y pedir ayuda en cuanto a si alguien le podía informar qué hacer, llevaban a Mateo a otro hospital, un hospital de neurología. Pero en ese momento yo empecé a orar y pedirle al Señor dirección en esto. Me sentí muy afectado. Mateo es un niño, como le dije en el mensaje que le mandé, mi pequeño pastor. Él desde el primer día que estuvo aquí me dijo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser como usted. Y siempre le tengo en mi corazón, ¿sí? Como pues a todos los que Dios pone en nosotros.
Pero hay algo que me duele mucho. Me duele porque miles de venezolanos y muchos miembros de nuestra iglesia y familias allegadas a nosotros han salido del país, otras están saliendo el día de hoy y otras saldrán en los próximos días, semanas y meses. Pero al ver yo lo que una persona que es nacida en Colombia, donde están sus raíces, y que no ha podido accesar al mercado laboral, que no tiene seguridad social, que no tiene un seguro médico, ver la angustia de ver a su hijo en esas condiciones y sin los recursos económicos para poder solventar una situación así, me puse a pensar en la cantidad de inmigrantes de diferentes naciones, pero sobre todo de nuestros hermanos venezolanos, de las familias que han salido nuestras en otros países, que quizá aún no han tenido o no han encontrado las oportunidades que esperaban, que no tienen acceso a los servicios de medicina, los servicios de seguridad social. Qué difícil y doloroso ha de ser estar en un país que no es el tuyo, sin estar con tu familia, con los tuyos, afrontando situaciones como esta. Les comparto esto primeramente para pedir oración por Mateo, por nuestra hermana Luisa Fernanda, para que el Señor le abra puertas. Ella inclusive nos dijo que ella deseaba regresar, aun cuando aquí todos le digan, no, ni se te ocurra, porque ella tiene aquí una familia que son ustedes, que somos nosotros, que es su iglesia. Sí. Es algo de lo que está sucediendo constantemente. Necesitamos confianza en el Señor, necesitamos paciencia, sabiduría para pedirle dirección al Señor en lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Así es de que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo crece nuestra fe? ¿Cómo estamos alimentando nuestra fe? De ahí la importancia de los fundamentos doctrinales, que son los principios de fe en los cuales debemos de estar firmes cada día. Pónganse de pie, vamos a retirarnos.